Hola, buen día. Les saluda el alumno Jordán Molina Solís, estudiante de doctorado en educación por Universidad UTE. A continuación presentaré los resultados finales del proyecto de investigación que realicé en la asignatura de Metodología de la Investigación en la Educación, que lleva por título Impacto de la gamificación mediante realidad aumentada en el aprendizaje de matemáticas en bachillerato. El aprendizaje de matemáticas en bachillerato es una de las, podríamos decir, una de las asignaturas con desafíos significativos que afectan la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes de manera general. Ese impacto que resulta negativo para los estudiantes eh, lleva también a un problema que justamente se está viviendo en uno de los centros escolares en el que un servidor labora. Entonces, con los avances tecnológicos y con ayuda de la gamificación, la cual es el uso de juegos con fines prácticamente en este contexto educativo, se pueden pues ofrecer estrategias educativas no solamente innovadoras, sino también interesantes o llamativas para los estudiantes. Y el uso de la gamificación en combinación con estas tecnologías innovadoras emergentes como la realidad aumentada es justamente lo que queremos estudiar. Entonces, conocer el impacto de cómo la gamificación mediante la realidad aumentada mejoran o disminuyen el aprendizaje de matemáticas resulta interesante para nosotros como docentes porque al menos en nuestro contexto, en el ámbito del colegio de bachilleres del estado donde el sector radica, que es el estado de Chiapas, acá en México, pues no se tienen antecedentes o demostraciones que avalen que el uso de estas tecnologías verdaderamente están contribuyendo en aras de la mejora de la educación. Entonces, a partir de ello se plantean como objetivos general evaluar el impacto de la gamificación con realidad aumentada en el aprendizaje de matemáticas. Específicamente evaluando, la comprensión que tienen los estudiantes con respecto a las matemáticas, conceptos, por ejemplo, conceptos matemáticos, y examinando cómo la motivación y el compromiso de los estudiantes está cambiando o se mantiene igual con el uso de esta tecnología. La metodología que se utilizó para el desarrollo de este proyecto de investigación fue bajo un diseño cuasi experimental. Se tuvieron dos grupos de trabajo de investigación, un primer grupo experimental con 40 estudiantes que utilizaron realidad aumentada en sus lecciones de geometría, y un grupo de control, al igual con 40 estudiantes que llevaron sus lecciones de geometría o de matemáticas con métodos tradicionales, es decir, el maestro llega y realiza la clase como habitualmente se suele hacer en un salón de clases. ¿Cuál fue el procedimiento a seguir? Se realizó una evaluación inicial para conocer la comprensión conceptual que tienen los estudiantes, es decir, un pretest. Luego se realizó la intervención, es decir, para el grupo experimental, implementar la realidad aumentada. Esta implementación se llevó por alrededor de 4 semanas, y después de esa intervención se llevó a cabo un post-test. En el caso del grupo de control, esa intervención pues no incluyó más que las lecciones de geometría con métodos tradicionales, cabe resaltar. Ya en el post-test, que es la evaluación posterior a la intervención, pues se volvió a reaplicar una evaluación para medir el impacto de estas intervenciones, es decir, se volvió a aplicar un examen relacionado con conceptos de geometría y así conocer qué impacto tuvieron en este caso la intervención con realidad aumentada. Como procedimiento final se utilizaron como herramientas de investigación a las entrevistas con la finalidad de conocer la percepción de los estudiantes y de los docentes
sobre el uso de esta tecnología en referencia a la comprensión y retención de conocimientos matemáticos. ¿Cuáles fueron los resultados? En primer lugar, se hizo un análisis estadístico para conocer las medidas de tendencia central como media, mediana, moda, y también se hizo un análisis de medidas de dispersión para conocer la desviación estándar y la varianza. En este primer análisis podemos hablar de manera general que los resultados obtenidos en el pretest y el posttest demuestran que el grupo experimental que utilizó realidad aumentada presenta una mejora significativa en incrementos notables en las puntuaciones de las evaluaciones que obtuvieron en geometría. Inclusive la moda y la media aritmética de los resultados de las evaluaciones al comparar el grupo experimental y el grupo de control son considerablemente significativas en el grupo experimental. De hecho, la media que obtuvimos en el grupo experimental tuvo un incremento de 5 unidades en comparación con el incremento de 1 o 2 unidades en el grupo de control. Al igual, el análisis de asimetría demuestra que todas las medidas o todos los resultados, la mayoría de los resultados después de la intervención con realidad aumentada en el grupo experimental, mostraron que todos los resultados tendieron a resultados mayores, es decir, a calificaciones o puntuaciones mejores. Como segundo resultado hablamos de un análisis de la correlación lineal de Pearson, en el que prácticamente confirmaríamos que el uso de la realidad aumentada sí tiene una relación significativa con las mejoras presentadas en el rendimiento académico de los estudiantes. De hecho, al hacer esa correlación, obtuvimos una ecuación de la recta, la cual está presentada por y igual a 1.9329x más 51.807. Y además tenemos un coeficiente de determinación cuadrática que es cercano a 1. Recordemos que este coeficiente de determinación, entre más cercano a 1, nos indica que hay una correlación muy fuerte entre las variables que estamos estudiando. En este caso, como estamos relacionando el uso de la realidad aumentada con el rendimiento académico de los estudiantes, este coeficiente de determinación nos indica que hay una relación muy fuerte. Además de ello, el análisis del teorema de Bayes, que es un análisis probabilístico, muestra que la implementación de la realidad aumentada en el grupo experimental aumenta la probabilidad de éxito en matemáticas en comparación con el grupo de control. Comparado ahora, o complementado, mejor dicho, con los resultados de las entrevistas, podemos decir que tanto docentes como estudiantes confirman que hay una percepción positiva sobre el uso de la realidad aumentada en el aula de clases. Los docentes incluso notaron un mayor compromiso y participación de los estudiantes para con la clase, mientras que los últimos, es decir, los estudiantes, reportaron una mayor comprensión y retención de conceptos matemáticos. ¿Qué podemos discutir de estos resultados? Que la implementación de la realidad aumentada en el grupo experimental, desde luego, llevó a una mejora significativa en las medidas de tendencia central y de dispersión en el rendimiento académico. Y esto también es prácticamente lo que se demuestra en nuestros artículos de investigación, en el que se utiliza realidad aumentada pero para clases de nivel superior, como por ejemplo en facultades de ciencias y artes, en el que la realidad aumentada se utiliza para clases de artes en el que se están viendo, por ejemplo, arte contemporáneo. Otra de las cosas que podemos discutir de estos resultados es que el análisis de correlación lineal evidenció una relación positiva entre el uso de realidad aumentada y la mejora en las calificaciones, misma que está respaldada por el teorema de Bayes, que confirmó una mayor probabilidad de éxito en el grupo experimental. No obstante, este análisis del teorema de Bayes también indica que la probabilidad de tener una mejora en los resultados, pues prácticamente en el uso de realidad aumentada comparada con el método tradicional tienen el mismo porcentaje de probabilidad.
Esto puede deberse a que las mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes no necesariamente tienen que estar influenciadas por las tecnologías que utilizan en sus aulas de clases. También pueden estar influenciadas con sus hábitos de estudio, con sus alimentaciones o incluso con su estabilidad emocional, dado que son estudiantes adolescentes. Otra de las cosas que podemos discutir también es que las entrevistas revelaron una percepción positiva de la realidad aumentada entre docentes y estudiantes, destacando que en realidad hay un mayor compromiso y comprensión en el aprendizaje de matemáticas. No obstante, también señalaron los docentes que la efectividad de la realidad aumentada está comprometida por la necesidad de una mayor preparación y capacitación de los docentes en el uso de esta tecnología, misma que puede ser una desventaja que puede ser abordada para maximizar su impacto educativo. Y esto ha también sido demostrado, o mejor dicho, mencionado en otros artículos de investigación que hacen uso de la realidad aumentada, en el que se destaca la importancia de la capacitación por parte de los docentes. Al menos en mi contexto personal, en el plantel educativo donde yo laboro, la plantilla docente es veterana, es decir, hablamos de docentes mayores a los 50 o 60 años de edad, con experiencia docente de más de 20 años. Es lógico pensar de que ellos no crecieron en una era digital en la rendición de sus labores. Por algo existe también un poco de resistencia al cambio, ¿no? Y se deja a un lado esa necesidad de preparación. La ventaja ahora que esas plantillas se están renovando y como muestra o evidencia de ello es un servidor, quien es uno de los más jóvenes del plantel, el cual hoy en día vamos a seguir fomentando el uso de la realidad aumentada. Y esto también es un llamado para todos aquellos colegas que están trabajando en el sector, que se unan a este compromiso de mejorar el acceso a la educación con nuevas tecnologías, que hacen no solo innovaciones, sino también hacen un compromiso motivacional para con los estudiantes. Por ende, podemos concluir que la implementación de la realidad aumentada en el aula de clases ha demostrado ser efectiva para mejorar el rendimiento académico en matemáticas de bachillerato, tal como lo evidenciaron las mejoras vistas en los análisis estadísticos, los cuales ya hemos discutido. Sin embargo, para optimizar estos beneficios, recordemos, es crucial abordar la necesidad de una mayor capacitación de los docentes en el uso de esta tecnología. Solo con eso vamos a poder entonces garantizar un uso eficiente de esta nueva herramienta tecnológica para con nosotros y en aras de una educación más de calidad. Con esto entonces finalizo lo que es la presentación de mi proyecto por medio de este póster científico, agradeciendo a la doctora Faridi por su asesoría y acompañamiento a lo largo de este cuatrimestre. Sin más, gracias a todos por su amable atención.